social sean necesarias dos instituciones que en algunos casos los marxistas sí admiten, y es cuál: el régimen del salario y el gobierno representativo, ¿cierto? Los anarquistas, ustedes saben, o pues si no lo saben, este es el momento de que lo sepan, los anarquistas son, digamos, los principales críticos de lo que se llama el parlamentarismo. Es decir, los anarquistas no creen en la representación en los parlamentos. ¿Por qué? Porque así como critican organizar una sociedad desde la producción, ¿cierto?, critican en la misma medida organizar una sociedad desde el Estado. Porque para los anarquistas es lo mismo, es organizar una sociedad de arriba hacia abajo, ¿cierto? Lo decía el profesor Alvear, los regímenes comunistas del siglo XX fueron básicamente regímenes de planificación central. ¿Qué quiere decir eso? O sea, desde el Estado, desde las altas esferas del Estado, se pretendía organizar el resto de la sociedad hacia abajo, ¿cierto? Si usted hace una pirámide social, el Estado está arriba y derrama la organización social hacia abajo. Igual que planifica la producción desde arriba y la organiza desde abajo. El pensamiento anarquista, digamos que invierte la pirámide, ¿cierto? La principal característica del pensamiento anarquista es que, o de la propuesta anarquista, es que piensa que la sociedad se debe construir de abajo hacia arriba, ¿cierto? O sea, que tanto la producción como la organización de la sociedad debe empezar desde los individuos hacia las unidades más grandes. Entonces, para eso, ellos creen que no es necesario el Estado, ¿cierto? Que el Estado como organización social, el Estado liberal, tal como lo conocemos, o el Estado burocrático que ellos vislumbran en los modelos comunistas, no es necesario, ni siquiera en una fase de transición, como dirían por ejemplo, los soviéticos. Digamos que todas las críticas que los anarquistas en el siglo XIX le comenzaron a hacer, o pensaban que iba a tener los regímenes comunistas, y algún día llegaban a triunfar, resulta que fueron ciertas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, los marxistas decían en las discusiones que tenían en el siglo XIX con los anarquistas, decían, no, es que el Estado, cuando nosotros nos tomamos el poder del Estado y acabemos con la propiedad privada, el Estado va a ser solo una pequeña etapa, ¿cierto? Pero resulta que la etapa duró décadas. Entonces, los anarquistas dicen no, o decían en esa época, hay que organizar la sociedad desde la comunidad, ¿cierto? La comunidad se va federando con otras comunidades y en una federación de comunidades federadas pueden organizar el mundo entero, ¿cierto? Eso es como la premisa básica. Bueno, hay otra característica muy interesante también del pensamiento anarquista, del proyecto anarquista, para ir concluyendo, y es que los anarquistas no admiten que haya una remuneración diferencial entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿cierto? Para ellos el trabajo intelectual y el trabajo manual tienen que estar igualmente respetados en la sociedad. Bueno, digamos que esto es básicamente lo que les iba a presentar. Básicamente es una invitación a que se empapen un poco de esta idea que hoy también goza de buena salud, ¿cierto? El pensamiento anarquista está vivo en gran parte del mundo, Colombia no es la excepción, hay mucho pensamiento por ahí circulando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. Damos espacio entonces para el momento de debatir. Vamos a tener 5 minutos, no los que nos plantearon inicialmente por cuestión de tiempo, para poder escuchar entonces las preguntas y comentarios del público. Empezaríamos en el orden contrario, entonces empezaríamos con el profesor Jorge, 5 minutos adicionales para comentar un poco sobre las exposiciones de los otros compañeros. Pues más que debatir, digamos, me gustaría que el profesor Marco Antonio utilizaba un término que me parece muy interesante, sobre todo para nosotros los que nos movemos en el mundo de la academia, y no solo de la academia, sino también como que no somos proletarios en el sentido estricto, podríamos decir. Usted hablaba de comunitariano, ¿cierto? Muy interesante eso me parece, porque pues digamos que buena parte del mundo o de la juventud de hoy universitaria se mueve en el mundo de los servicios, entonces digamos que estaría muy inserto en ese esquema. ¿Cómo sería un poco más esa idea? Sí, a ver, yo un poco retomaba este elemento que les planteaba, surge precisamente de
esas nuevas dinámicas que el capitalismo tiene hoy, que de alguna manera está escrita pues como en su impronta histórica, es decir, digamos, el capital surge históricamente anexionándose los conocimientos de las llamadas ciencias naturales exactas como factores, digamos, a integrarlo en el proceso productivo para generar precisamente mayores cotas y tasas de productividad. Es evidente que esa tendencia a anexionarse el conocimiento social, Marx denomina eso la apropiación del cerebro colectivo, porque hay que decirlo que los resultados del conocimiento científico, y hoy día lo vemos muy claramente, es producto de comunidades científicas. De allí, por ejemplo, el énfasis en los grupos de investigación, porque son comunidades científicas realmente produciendo conocimiento. Pero entonces cada vez más es la relación con ese nuevo conocimiento y la apropiación de ese nuevo conocimiento y la aplicación de ese conocimiento a las unidades productivas la que es fuente, digamos, de competitividad, de diferenciación social y de nuevas posibilidades entonces acentuadas, digamos, de incremento de la tasa de ganancia. Como lo decía el profesor Alvear, evidentemente la tasa de ganancia es el eje motor, digamos, del capitalismo, pero hoy día digamos que la rentabilización de esa tasa de ganancia se mueve precisamente con la apropiación precisamente, digamos, del conocimiento social integrado a las unidades productivas. Entonces decía yo que hay una tendencia cada vez más fuerte a que ya ese trabajador manual descalificado del que hablaba Marx en el siglo XIX, el que el capitalismo utilizaba, por ejemplo, en la industria inglesa, la industria textil, ese trabajador que evidentemente solamente tenía una fuerza física de trabajo y su capacidad física muy menguada, porque evidentemente las condiciones alimentarias incluso eran muy deficitarias, ese trabajador hoy requiere cada vez más apropiarse de esos resultados del conocimiento científico para interactuar en la producción. Pero incluso ve uno el hecho, pues es muy obvio y muy evidente, cuando no es que evidentemente esa forma de aplicación del conocimiento tecnológico desplaza evidentemente fuerza de trabajo y mano de obra. Es decir, ese es el hecho evidente que vemos cuando llega un computador pues a las unidades de producción y desplaza fuerza de trabajo. Pero a su vez el trabajador que va a manipular esa cristalización del producto del conocimiento científico colectivo debe tener las competencias, las habilidades y las condiciones para manipular esos símbolos que de alguna manera, y ese conocimiento que está cristalizado en esas nuevas condiciones, digamos, tecnológicas. Entonces creo que ya hay una dinámica cada vez más fuerte. Incluso algunos autores italianos, Lazzarato y otros, hablan precisamente que utilizan el término capitalismo cognitivo. Y quizás, por ejemplo, uno ve que en las descripciones de la sociedad contemporánea, cuando se habla de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, incluso creo que el término descriptivo muchas veces es sociedad del conocimiento, precisamente tiene que ver con eso, con esa apropiación de ese producto colectivo, de ese producto del cerebro colectivo, que son los conocimientos instrumentalizados y puestos al servicio de la rentabilización del capital. Entonces creo que allí hay una dinámica que se va a acentuar cada vez más. Y entonces Negri y algunos otros autores empiezan a hablar de ese trabajador del conocimiento. Ya no es el trabajador manual, esa fuerza física manual de la que hablaba Marx, sino un trabajador del conocimiento cada vez más, que debe apropiarse del conocimiento, que debe agregar valor en términos de conocimiento al producto y que está en función precisamente de competencias cognitivas. Eso es un poco como una idea. Bueno, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención mirando pues la historia de este mundo económico, y es el caso de China. A mí me gustaría que el profesor Marco también, que es un gran conocedor del tema del marxismo, o sea, cómo mirar hoy China a la luz del marxismo, inclusive del marxismo moderno. Porque uno observa, China sigue teniendo un solo partido político, es el Partido Comunista, en la esfera de lo político, y sin embargo en la esfera de lo económico ha entrado en un sistema totalmente capitalista. Eso es una experiencia, yo creo que única en el mundo, porque la Unión Soviética se rigió mucho tiempo por una economía centralizada, hizo la transición a una economía capitalista, pero también en el sistema político mucho más liberal y con la aparición de partidos políticos. Entonces esa lectura me gustaría hacerla. Y para el profesor Jorge,
yo encontré en la literatura sobre el anarquismo un par de corrientes, si se pueden llamar así, que no vi mucho la diferencia, el mutualismo y el colectivismo. Entonces me gustaría como aclarar un poquito esa diferencia. Sí, sobre el caso chino yo diría que hay un asunto que es importante clarificar y por eso hablaba yo de los marxismos. Lo que finalmente triunfó en la Unión Soviética no fue el marxismo sino el estalinismo. Es decir, una cierta interpretación del marxismo por la vía de la posición, evidentemente yo ahí estoy de acuerdo con Jorge, de la posición autoritaria de José Stalin, de este personaje que como producto pues, de una apropiación del poder del Estado en la ex Unión Soviética configuró un modelo de economía y de sociedad evidentemente que para mí, o en mi parecer, desvirtuó los objetivos centrales del proyecto marxista. El estalinismo desvirtúa, desvía, deforma el proyecto marxista, por esencia lo deforma. De aquí incluso pues el gran costo político que ha tenido que pagar el marxismo en el siglo XX y en el siglo XXI, porque la gente ha confundido marxismo, o sea, la intención marxista con el proyecto estalinista. Creo que algo similar pasa con el caso chino. Allí ya no fue Stalin sino Mao. Yo creo que el maoísmo en un cierto sentido es una desviación también del marxismo, de la intención original del marxismo. Porque el maoísmo copia el estalinismo, el modelo de un partido único en el Estado, aboliendo una concepción pluralista que incluso creo yo estaba implícita en Marx y que estaba en un cierto sentido en el Lenin que llegó al poder en la vieja Rusia, en la vieja ex Unión Soviética. Es decir, en la vieja Unión Soviética, antes de que el bolchevismo se desviara, pues ya se ve, algunos dicen que con el propio Lenin, pero que se afianzó con Stalin. O sea, el bolchevismo compartía el poder del Estado en Rusia con otros partidos, por ejemplo con los mencheviques y con algunas expresiones, por ejemplo, del movimiento anarquista, ¿sí? O sea, se concebía que era una opción pluralista la que debía estar vigente en un Estado socialista con dictadura del proletariado en ese momento, que era la denominación que se le daba. Entonces yo creo que el marxismo tuvo una impronta pluralista desde sus inicios, pero los marxistas que se tomaron el poder desviaron esa impronta pluralista y convirtieron eso en un régimen de partido único, de Estado total, de Estado progresivo, como el que se dio en la vieja Unión Soviética y sus satélites, que no era el ideal del marxismo. Entonces al marxismo se le achacan unas culpas que no provienen, digamos, del ideal marxista. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con una versión que tenía el amigo Stanislao Zuleta. Stanislao Zuleta decía, hombre, es que el asunto es, una cosa es Stalin y otra cosa es Marx. Una cosa es Mao y otra cosa es Marx. Una cosa es Fidel y otra cosa es Marx. ¿Sí? Incluso pues el fidelismo o el castroguevarismo es otra expresión que de alguna manera también desvió la intención original de Marx. El castroguevarismo fue un régimen también de partido único. Entonces, por ejemplo, la experiencia china me parece muy compleja porque la experiencia china es hoy una pretensión de recomponer una economía que estaba fundada en una dirección centralizada por un partido único que pretendió, digamos, controlar, como lo hizo la vieja Unión Soviética, los flujos económicos y las condiciones del desarrollo económico, con un partido único que no abría a otras expresiones políticas la posibilidad de disputarse por lo menos opciones en el campo del poder del Estado, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando con los chinos? Claro, evidentemente hay un asunto que en términos de economía capitalista lo favorece. Como en la economía china, los trabajadores no le pueden hacer huelga al Partido Comunista. Claro, evidentemente es que el Partido Comunista les dice: usted no puede armar un sindicato a mí ni hacerme huelga a mí porque es que yo lo represento a usted en el poder. Pero es que no, ellos no están representando, el Partido Comunista no representa al proletariado chino, al pueblo chino, representa la burocracia china. Lo que ocurrió en la Unión Soviética, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en China, es la de una burocracia que expropió al proletariado, expropió al pueblo de la posibilidad de construir un modelo verdaderamente socialista de sociedad. O sea, la burocracia es una nueva clase que expropió al pueblo de la posibilidad de manejar la economía y la sociedad. Escuchemos al profesor Jorge. Bueno, yo creo que también hay que decir algo frente a este debate, yo creo que todo en general,
hay un asunto también interesante, y es que no podemos olvidar que todo este debate se dio en Europa, ¿cierto? Estas discusiones, estas ideas son europeas, de alguna forma. O sea, Marx es alemán, los anarquistas muchos son alemanes o rusos, digamos que los grandes teóricos de la economía liberales son europeos, ingleses, ¿cierto? De todas maneras, en América Latina este tipo de pensamiento ha tenido todas estas ideas. Yo creo que hasta el capitalismo latinoamericano, todas estas ideas han tenido una forma particular de adaptarse, de incorporarse, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, el marxismo en América Latina que el marxismo en Europa. O sea, digamos, el anarquista más importante que hay hoy, que se llama Noam Chomsky, ¿cierto?, afirma que América Latina es el lugar del mundo más interesante para el pensamiento social y para las utopías políticas, ¿cierto? Porque realmente es en América Latina donde se están dando experimentos sociales que no se están dando en ninguna otra parte del mundo. O sea, en Europa sufre una fuerte decadencia en términos de creatividad política y social. África, pues, es un continente en la mayoría sumido en la miseria o en la conflictividad social, y Asia está, por decirlo de alguna forma, pues demasiado pensando en producir, ¿cierto? Mientras que en América Latina lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina también un poco, lo que pasa en Uruguay, son experimentos sociales que se nutren de todas estas discusiones. O sea, usted va, por ejemplo, a Venezuela y todo el mundo está discutiendo, pensando. En Bolivia el nivel de discusión de la gente es increíble en todos estos temas. Entonces creo yo que también es muy importante tener eso en cuenta para pensar que estas son cosas, estas son teorías, estas son ideas, pero son también que tienen un contexto de recepción diferente, ¿cierto? Por ejemplo, en América Latina, digamos que hay teóricos que dicen que fue en América Latina donde se derrotó lo que decía el profesor de ahorita, el capitalismo salvaje, ¿cierto? O sea, América Latina dio la pauta al mundo entero para decir no más neoliberalismo, ¿cierto? Y el neoliberalismo es un modelo económico derrotado, hoy por hoy se puede decir. Entonces, yo creo que también esto es interesante que ustedes lo asuman, pero para pensar sociedades como las nuestras, que son sociedades diferentes y que son sociedades donde ha habido una creatividad. Por ejemplo, las investigaciones que yo he hecho sobre el anarquismo latinoamericano es de una riqueza y de una creatividad que yo creo que hasta los europeos se la desearían. Entonces, y bueno, y en ese mismo sentido, lo que me preguntaba el profesor Alvear, digamos que esta propuesta que yo expuse aquí es la propuesta que pretende que haya comunismo total, ¿cierto? Que no admite que haya propiedad privada ni siquiera en la vivienda, ni siquiera, o sea, es digamos, el sector de los anarquistas que cree que la humanidad puede vivir sin ningún tipo de propiedad privada y que puede vivir sin ningún tipo de autoridad estatal, ¿cierto? El pensamiento colectivista, por ejemplo, que está más encarnado en los franceses, que es Proudhon sobre todo, proponen la abolición de la propiedad privada, pero piensan que se tiene que mantener ciertos niveles, por ejemplo, en cosas básicas que sí se pueden asumir como privadas, y que piensan que se puede mantener, por ejemplo, el gobierno representativo. El mutualismo, diría yo, que no necesariamente es una corriente del anarquismo, sino que es una corriente, por ejemplo, de la que bebe mucho el cooperativismo, ¿cierto? Que es la idea de juntarse para la cooperación. Ajá. Bueno, sí, un poco siguiendo ya con la secuencia y como lo hicimos bajo la forma de preguntas, sí, quisiera mirar un poco, por el profesor Alvear, me gustaría que el profesor Alvear, que tiene pues conocimientos en el campo de la economía, que es un economista pues, de formación, un poco en esa lógica del capitalismo contemporáneo, el profesor Alvear, a partir de 2008 se desata esa famosa crisis financiera pues, que está afectando hoy, está poniendo un poco en suspenso las economías de los países llamados avanzados.
Un poco usted como economista, ¿cómo vería esa dinámica de la crisis capitalista actual? ¿Es una crisis que encontrará una resolución pronta? ¿Forma parte de esos ciclos clásicos del capitalismo? ¿Hay una novedad en esa crisis? Un poco la expectativa frente a eso. Y para Jorge, un poco, digamos ahora, hacías alusión precisamente al modelo económico del anarquismo. Me gustaría un poco que se pueda hablar de esa posibilidad de esas federaciones y de estas comunas anarquistas en las cuales, digamos, la economía se descentraliza, pero a su vez también se generan como especie de federaciones, mencionabas también. Entonces, un poco cómo sería ese federalismo de comunas descentralizadas y autogestionarias, pues que gestionan su propia economía. Bueno, sobre la crisis del capitalismo de 2008 y en este siglo XXI, llamémoslo así, sí hay novedades. Realmente el mundo nunca había asistido a un desarrollo tal de instrumentos financieros como lo hemos venido observando en los últimos años. Y yo creo que todos esos inventos financieros en buena medida explican esa crisis. O sea, esto llega a un momento en que se hace insostenible la manera de generar lo que ahora se llaman los derivados financieros. Me parece a mí que mientras ese mundo financiero, que es el mundo plástico, no se compadece con la esfera de la producción del mundo real, o sea, lo que llamamos la economía real, ahí empieza a haber unos desequilibrios entre esos instrumentos financieros que muchas veces terminan siendo ficticios frente al mundo de lo real, o sea, al mundo de la producción real. Entonces, por eso decimos, cuando viene el terremoto financiero, enseguida viene el tsunami del sector real de la economía. Yo creo que la economía tiene mecanismos para resolver esa crisis. De hecho, ya hay algunos síntomas, muy lentos ha sido esta vez en comparación con la crisis de 1930, la de los años 60. Esta ha sido más lenta la recuperación. Esa es una novedad, los instrumentos financieros, pero hay otra quizá más importante, son los temas institucionales. El mundo no había pensado en eso. Y recuerden ustedes que por instituciones entendemos reglas de juego. Eso ha fallado en el mundo moderno, en el mundo desarrollado, en el mundo financiero. Fallaron las reglas de juego. Y falló un elemento importante de la institucionalidad, que quien lo creyera tiene mucho que ver con psicología, y es la confianza. Se restauró la confianza entre los actores, entre los grandes inversionistas, entre los banqueros. Eso es muy novedoso. No sé si ustedes, hay un libro que se llama ¿Por qué fallan las naciones? Y realmente lo que está detrás de todo esto es un tema institucional. Yo he celebrado mucho que entre los economistas estemos estudiando ahora el tema institucional, no solamente el tema del mercado ni el mundo financiero. Quizá buena parte de las explicaciones de las crisis económicas, de los problemas de subdesarrollo, está explicado en la precariedad de las instituciones como reglas de juego. Yo creo que esas son como las dos novedades, profesor. Bueno, damos paso en este momento entonces a las preguntas, aclaraciones e intervenciones del público bajo la siguiente metodología. ¿Había una pregunta adicional? Sí, profesor, adelante. Sí, no, la idea básica del anarquismo, que puede ser una idea que sí puede ser más contemporánea, es la idea de pensar cómo la gente se asocia libremente para suplir sus necesidades, sin esperar necesariamente que un Estado central o otro organismo llegue a suplir las necesidades. Creo yo que eso es lo que está, por ejemplo, en la idea. Si usted lo mira en ideas contemporáneas, esa es la idea hoy de la soberanía alimentaria, por ejemplo, que es una idea que hace parte hasta de las políticas públicas de los gobiernos colombianos, ¿cierto? La idea de la soberanía alimentaria, que es la idea de que los campesinos puedan
solventar buena parte de sus necesidades, los campesinos pobres puedan solventar buena parte de sus necesidades alimentarias con producción propia o con intercambios entre campesinos, ¿cierto? Es una idea que yo creo que puede sintetizar muy bien lo que es como el sustento de la propuesta económica anarquista, ¿cierto? O sea, una federación, por ejemplo, de productores de tomate puede asociarse con una federación de productores de mora, pero que a su vez de ahí pasan a una asociación regional, ¿cierto? Y esa asociación regional se asocia con otras asociaciones regionales, ¿cierto? Por eso el anarquismo caló tanto en los sindicatos a principios del siglo XX. En Colombia, antes de haber partido comunista, fue un partido anarquista, ¿cierto? Eso es, o sea, y en buena parte del mundo, de la América Latina, antes de haber partidos comunistas, ¿cierto? Lo que habían eran colectivos que eran básicamente de orientación anarquista. Por ejemplo, en Medellín, María Cano, Raúl Eduardo Maecha, Tomás Uribe Márquez, que son, digamos, los padres del socialismo en Colombia, ¿cierto? Eran, podría decir uno, sobre todo dos de ellos eran básicamente de orientación anarquista. Entonces creo yo que, aunque a veces suena como una idea muy alejada, es una idea que si usted la mira en temas como la soberanía alimentaria, o si la mira en temas como la historia, pues es una idea que está presente y que puede ser viable, sobre todo pensando en el bienestar.